El Señor está con todos. Anuncio del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a Jesús, diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba: ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio. Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Este es el último domingo de este año. En lo que concierne a lo celebrativo, pudiéramos decir que terminamos el año. Y así como hay un último día del año civil, 31 de diciembre, este domingo es el último domingo del año celebrativo. Y celebramos en este domingo a Cristo, Señor, Rey del universo. Y es interesante porque no deja de ser concluyente. La gran conclusión que sacamos los creyentes, los cristianos, después de celebrar todo el año, es la siguiente: Jesús es el Señor y Rey de la historia. Jesús es el Señor y Rey del universo. Es nuestra conclusión. Y venimos a celebrar esa conclusión. Él es el Rey. Él es el Señor. Dentro de 8 días o en 8 días estaremos iniciando un nuevo año, con un tiempo que se llama Adviento y que nos ayudará a preparar la fiesta de Navidad. Hablemos de los reyes de la Biblia. Ojalá pueda capturar tu atención durante todo este rato y juntos nos escuchemos y aprendamos. La primera lectura está tomada del segundo libro de Samuel. Samuel, hijo de una señora llamada Ana, que le imploraba a Dios con lágrimas en los ojos que le diera un hijo. Hasta que por fin quedó en embarazo y le prometió a Dios que el niño sería consagrado a él. Un nazareo se llama, los consagrados. Y así sucedió. Tuvo un niño, lo puso Samuel, y Samuel fue consagrado a Dios. Y Samuel fue creyendo, fue creciendo. ¿Recuerdan? Este Samuel es el que vivía en el templo con el sacerdote. ¿Qué hubo? Muy bien. ¿Y recuerdan la vocación de Samuelito? Samuel, Samuel, habla Señor. Es este Samuel. Ya Samuel crece y se convierte en el hombre de Dios y conduce, acompaña al pueblo. Y
me detengo ahí por lo siguiente. Esta historia comienza con Abraham, los patriarcas, y sigue con los jueces. Los jueces, después de los jueces siguen los reyes. Y ahí, entre jueces y reyes, encontramos a Samuel, que está acompañando el pueblo de Dios. Jueces: Jefté, Otniel, Sansón, Débora, Gedeón, jueces. Ahora, en este momento de la historia del que estamos hablando, el pueblo le dice a Samuel: erige un rey para nosotros. Y eso a Samuel no le asienta bien, porque Samuel le responde: ¿cómo que busquemos un rey para nosotros? Nosotros ya tenemos rey, y nuestro rey es Yahvé. Y el pueblo le dice: no, queremos un rey. Es que los otros pueblos también tienen su rey, y nosotros no queremos ser los de menos, nosotros queremos un rey. Y ahí me detengo, hermanos, para que construyamos juntos el primer punto de reflexión. Construyámoslo juntos. Nosotros tenemos rey, Dios. ¿Y por qué carajos nos buscamos otros reyes? ¿Por qué carajos no tenemos con el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Nos encanta conseguirnos otros reyes que lo único que saben hacer es esto: esclavizarnos. Porque parece ser que nos inquieta más ser libres que esclavos. Es más inquietante ser libre que esclavo. Porque la libertad corre de cuenta nuestra, la esclavitud corre de cuenta de otro. Y cuando nos entregan las llaves de la vida, es probable que nos encartemos con ellas. Qué tristeza que a uno le entreguen las llaves de la vida para que conduzca su propio proyecto y uno termine encartado con su propio proyecto. Y eso es lo que le pasa al pueblo. Entonces Samuel, en oración, consulta al Señor. Y el Señor le dice: bueno, ¿quieren un rey? Consigámosles un rey. Ve y unge, y le da unas especificaciones. Entre tanto, un señor llamado Quis, de la tribu de Benjamín, tenía un hijo llamado Saúl. A este tal Quis, de la tribu de Benjamín, se le perdieron unas vacas, y mandó a su muchacho Saúl a que le recuperara el ganado que se le había perdido. Mientras el muchacho Saúl estaba buscando las vacas de su padre Quis, se topó con Samuel. Y cuando Samuel lo vio, sintió en su corazón que ese era el hombre que iba a ungir para que se convirtiera rey del pueblo. Voy a hacer un segundo elemento de reflexión. Construyámoslo juntos. Aprenderemos que todos los reyes de la Sagrada Escritura están emparentados con el pastoreo. ¿Cómo así? Saúl buscando las vacas de su padre Quis, David pastoreando las ovejas de su padre Isaí o Jesé, y Jesús, Rey de Reyes, se declara como el buen. Bueno, yo aquí despellejándome y usted ahí como un bobo. No, yo me despellejo, usted también. Se declara como ¿qué? Ahora sí. ¿Y esto para qué lo digo? Porque vamos a sacar el segundo punto de reflexión.
Porque ser rey a la manera de Dios es ser pastor. En otros términos, imposible reinar a la manera de Dios si no se está prestando un servicio. Eso es imposible. Si usted quiere reinar a la manera de Dios, le toca prestar un servicio. Jesús lo dijo: el que quiera ser el primero, el rey, que se convierta en servidor de sus hermanos. La verdadera realeza nuestra está fundamentada en el servicio. Y Jesús lo dice: yo no vine a ser servido, sino a servir. Y ese es el segundo punto de reflexión, hermanos. Imposible reinar como Dios quiere si no me convierto en un gran y buen servidor. Ungen a Saúl. Todo comienza muy bien. Y Saúl comienza obedeciendo a Dios. ¿De qué manera? Pero Saúl se tuerce al final. Y ahora vamos a hablar de eso. Mientras Saúl está reinando, aparecen unos enemigos, entre ellos los filisteos. Y los filisteos eran tamañudos, eran muy grandes, sobre todo en comparación con los hebreos, que eran un miadito. Un hebreo era medio. En cambio, los filisteos eran gigantes. Y entre esos filisteos, Goliat. Y le tenían pánico a Goliat. Y hubo un momento en que en el reinado de Saúl tuvieron que enfrentar a los filisteos, y a la cabeza de los filisteos Goliat. Ojo, al enfrentar a Goliat, nadie se le medía. Y aparece un muchachito llamado ¿cómo? David. Y le dice al ejército y al rey: yo lo enfrento. ¿Cómo que tú lo enfrentas? Sí, yo lo enfrento. Pero tú estás muy chiquito, eres muy jovencito. Yo lo enfrento, a mí no me da miedo. Y le pusieron la armadura. Y cuando le pusieron la armadura, se dieron cuenta que la armadura le quedaba ¿qué? Grande. Y dijo: no, quítenme esto, que yo me defiendo con lo que sé defenderme. Y les voy a dar un tercer elemento de reflexión. Haga lo que sabe hacer y use sus propias usted quiere reinar, haga lo que sabe hacer y use sus propias herramientas. Es decir, no pida prestadas las herramientas. Es decir, no pida prestada la bendición del otro. Usted quiere reinar, haga lo que sabe hacer y use sus propias herramientas. Yo no sé si ustedes lo han notado. Fulano le está yendo bien con un negocio que montó, y al otro le dio por montar otro negocio de los mismos, porque a fulano le está yendo muy bien. Y lo que pasa y sucede es que fulano le está yendo muy bien porque eso es lo que sabe hacer. Y este envidioso va a montar un negocio parecido, se va a quebrar porque eso no es lo que sabe hacer. Diga después de mí: uso la bendición, la que Dios me dio. Haré lo que sé hacer. Usaré mis herramientas. La gloria para Él. Ya sabemos cómo avanza esta historia, y David, que usaba la honda y llevaba siempre
en este caso 5 piedras lisas en su morral o en su zurrón, coge una de las piedras lisas, frun, y baja a Goliat de pinta. Ojo con esto. Eso le dio a David un gran protagonismo en el pueblo. Y cuando llegaron después de esa batalla al pueblo, en la entrada del pueblo estaban las muchachas, las porristas. Y apenas llegó Saúl el rey con su corte y con David, las porristas comenzaron esta arenga. Saúl mató a 1000, David mató a 10,000. Saúl mató a 1000, David mató a 10,000. Y eso le asentó muy mal ¿a quién? Saúl, claro. Desde entonces Saúl le cogió pereza a David y comenzó a acecharlo con la intención de matarlo. Ahora, escuchen esto. Cuarto punto de reflexión. ¿Qué le da la victoria a David? 3 cosas. Y póngale mucho cuidado a esto, porque son las mismas 3 cosas que le van a dar la victoria a usted en todas sus batallas. ¿Quiénes de ustedes sienten que en el camino de la vida están librando batallas? Todos. Ahora, librar batalla y alcanzar o lograr la victoria es de reyes. Y nosotros por el bautismo somos reyes. 3 cosas le dan la victoria a David. Primera, dice David, antes de enfrentar al gigante, a Goliat: si en otra hora, si en otro momento de mi vida el Señor me libró del león y del oso, ¿cómo no me va a librar hoy de este gigante? Y ojalá que nosotros, cuando estemos enfrentando un problema gigante, podamos decir lo mismo: si el Señor obró en mi vida ayer, estoy convencido que obrará en mi vida hoy. Porque el Dios de ayer es el Dios de hoy y es el Dios de siempre. A Dios no lo han relevado, a Dios no lo han cambiado. Él sigue siendo el mismo. Y si ayer obró en nuestra vida, hoy obrará nuevamente en la nuestra. Segundo, dijo David: esta batalla no es mía, esta batalla es del Señor. ¿Qué dijo David? Uno a veces está encartado con ciertas batallas, ¿verdad? Y uno dice: esto me va a quedar grande. Cuando usted sienta que la batalla es muy grande, aprenda a decir en fe: esta batalla no es mía, esta batalla es del Señor, y en Él seremos más que vencedores. ¿Y qué trae la victoria a David? Tercero, le dice David a Goliat, una pulguita diciéndole a un elefante: tú vienes a mí, le dice a Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti con el poder de mi Dios. ¿Quién está más armado, Goliat o David? David. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, yo voy a ti con el poder de Dios.
y lo bajó. Para que no suframos de complejo de inferioridad, porque en el Señor somos más gigantes que Goliat. Bendito sea mi Dios. Bien, mientras tanto, Saúl comienza a perder protagonismo. ¿Por qué? Porque Saúl comienza muy bien, pero se enreda en la envidia frente a David, comienza a desviar su ruta, pierde su norte, pierde su claridad, pierde su carácter, pierde la unción. Y ese es el quinto punto de reflexión. ¿Sabía usted que por más ungido que sea, puede perder la unción? No basta comenzar bien, es necesario terminar bien. Saúl comenzó bien, pero terminó muy mal. Incluso terminó consultando hechiceras, y el final de Saúl es penoso. Él mismo se clavó la espada, se suicidó. Un ungido de Dios que termina suicidándose. Y un ungido de Dios que termina suicidándose significa que en el camino se perdió y embolató la unción. Es decir, embolató la gracia, embolató la bendición, embolató el regalo del Señor, embolató la confianza que el Señor depositó en él. Uno ve en el camino personas muy prósperas que se desvían y terminan arruinadas. Yo me he encontrado con personas muy prósperas que desviaron el camino, que las embriagó la prosperidad y que terminaron viviendo en Niquitao, en una pieza alquilada. Y uno dice, ¿qué pasó ahí? Si este era un gran empresario, ¿cuándo se perdió? ¿Cuándo se metió en esas deudas? ¿Cuándo comenzó a convertirse en un alcohólico? ¿Cuándo tiró a la basura su hogar? ¿Cuándo comenzó a salir con una y otra mujer? Claro, todo eso hizo que perdiera el norte, que embolatara la bendición y que perdiera la unción. Acuérdense de esto: con la unción no se... Y ese es el quinto punto de reflexión. No juegue con la bendición. No, señor. Con la bendición no se juega. Y esto me da coraje, porque luego esta persona está renegando y hablando mal de Dios, cuando fue él el que fue bendecido inicialmente, pero perdió la bendición porque desvió el camino. Por favor, perder la unción es apartarse de Dios. Nunca se aparten de Dios, porque quien se aparta de Dios está jugando con la bendición, y el que juega con la bendición pierde la unción. Eso le pasó a Saúl. Usted dirá, Pedro, pero David tampoco era perita en dulce. No, David será ahora el rey una vez ya deja de serlo Saúl, y se equivoca, y se equivocó muy feo. ¿Por qué? Porque se durmió a Betsabé, la esposa de Urías. Y no solo se la durmió, para no decir más feo, sino que la embarazó.
Y cuando se dio cuenta que estaba en embarazo, mandó a llamar a Urías, que estaba en la guerra, para achacarle el bebé a Urías. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Y Urías, qué tan buen muchacho, que por fidelidad al pueblo, al ejército y a su rey, vino y no se acostó con su mujer, porque existía la creencia que el soldado, si se acostaba con su mujer, perdía fuerzas para enfrentar al enemigo. ¿Qué tan leal Urías y qué tan traicionero David? Así que David, déjame decirte, cosita. Y apenas vio que Urías no se acostó con su mujer, lo mandó a frente de batalla, donde era más recia la guerra, para que muriera. ¡Pah! Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y luego David, que tenía profeta, Natán se enteró de ese enredo y visitó al rey y le dijo: tengo que contarte una historia. ¿Cuál historia? ¿Cómo te parece, rey, que aquí entre nosotros un hombre recibió una visita? Y para darle gusto a la visita, no sacrificó ninguna de sus ovejas teniendo muchas, sino que buscó al vecino que solo tenía una oveja y la sacrificó para darle gusto a la visita. Y el rey David montó en cólera y dijo: me traen ya mismo ese personaje. Y el profeta Natán le dijo: ese personaje eres tú. Porque tú, teniendo tantas mujeres disponibles en el palacio, porque así eran los reyes antiguamente, no nos tocó. No nos tocó. Y teniendo tantas mujeres en el palacio disponibles para ti, te antojaste de la única que tenía tu guerrero Urías. Y reventó en llanto David, se rasgó sus vestiduras, pidió perdón. Y ahí aparece el Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Y ahí está la diferencia entre Saúl y David. Y ese es el sexto punto de reflexión. El problema no es equivocarse, el problema es querer vivir sin Dios. Crean, hermanos, en esto. Todos nos equivocamos, todos la hemos embarrado de principio a fin, de cabo a rabo. Pero ese no es el problema del rey. Ese no es tu problema, ese no es mi problema. El problema es pretender reinar sin Dios. Y lo interesante de todo esto es que David se equivocó, pero supo pedir perdón. Y el último punto de reflexión, el séptimo, es el siguiente: ¿dónde está la grandeza del pequeño David? Pues bien, hermanos, la grandeza del pequeño David está en que supo ser rey, pero también supo ser siervo. Supo ser pastor, pero también supo ser oveja. Y esa es tu grandeza. Y esa es mi grandeza.
Aprender a ser líderes, pero en obediencia a Dios. Cuando nosotros lideramos la propia vida, porque definitivamente tú eres líder de tu propia vida. No me digas que tú no eres líder de tu propia vida. Lideras tu casa, lideras tu vida, lideras tu negocio, tu empresa, lideras tu comunidad. Todos somos líderes, pero lo interesante del liderazgo es que sea un liderazgo en obediencia, para que podamos reinar a la manera de David, para que podamos reinar a la manera de Dios, para que podamos reinar a la manera de Jesús. Yo sé ser rey, pero también sé ser siervo. Yo sé ser pastor, pero también tengo que saber ser oveja. Está bien, tú eres rey o líder de un grupo, pero eres obediente a lo que Dios pone en tu corazón. Aprender a ser pastor, a conducir el rebaño, pero también saber ser oveja, es decir, dejarse guiar por Dios. Esa es la verdadera grandeza del pequeño David. Y es un mensaje para todos que somos reyes por el bautismo. Aprender a liderar, pero en obediencia a Dios. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.